Para muchos, el litio es el oro blanco del siglo XXI y un recurso clave en la transición energética. Será un tema frecuente, porque hasta 2028 podría abrirse en Allier, Francia, una de las minas de litio más grandes de la Unión Europea. En este sitio, por 25 años, se extraerían 34.000 toneladas de litio al año, suficiente para baterías de 700.000 autos eléctricos. La idea detrás de todo esto es, obviamente, reducir la dependencia de las importaciones de este valioso elemento, necesario, entre otras cosas, para dejar los vehículos de combustión. Y su producción mundial está muy concentrada, al grado de que casi 2/3 de los recursos actualmente accesibles en el mundo están concentrados en el mismo lugar, en el Triángulo del Litio, en la cordillera de los Andes. Por lo tanto, no puedo evitar preguntarme por qué algunos estados parecen estar sentados sobre montones de oro blanco y otros no. ¿Por qué en algunos lugares es útil excavar para hallar metales raros y en otros no? Buscar la respuesta nos llevará a los lugares más calientes del universo, como el centro de estrellas a punto de explotar y cerca del Big Bang. Primero, iniciemos con una idea perturbadora. A escala planetaria, ningún elemento es raro, pero casi todos están muy diluidos y difíciles de recuperar. Para ilustrarlo, tomemos un caso concreto, el más emblemático. El oro, aunque está en todas partes, incluso en su jardín, no es realmente raro. Solo es muy difícil de extraer y suele estar muy diluido. En la corteza terrestre, y dado que se estima que la concentración promedio de oro en las rocas de la corteza es de aproximadamente 0.005 por millón, entonces, si se divirtiera, es una forma de decirlo. Sería un pasatiempo curioso. Recuperarlo requiere pinzas, excavadora y grandes plantas. De un cubo de 100 metros por lado, solo se extraen unos 10 kilogramos de oro. Alerta de spoiler, no lo lograrías, sería demasiado complicado de hacer y además costaría un ojo de la cara. De hecho, el meollo del asunto siempre es encontrar yacimientos que estén lo suficientemente concentrados como para ser explotados. Es curioso pensar que si tienes oro en casa, probablemente parte venga de aquí, porque casi una cuarta parte del oro mundial proviene de la cuenca de Witwatersrand, región sudafricana de nombre impronunciable, con superficie un poco mayor a una décima parte de Francia, y de donde, desde el primer descubrimiento de una veta a finales del siglo XIX, se han extraído más de 40.000 toneladas del preciado metal. Eso no significa que gran parte del oro mundial esté ahí. Lo que distingue esta cuenca del subsuelo de tu jardín es solo la abundancia y concentración. En las rocas de Witwatersrand, el metal está de 1.000 a 10.000 veces más concentrado que bajo tus pies, a menos que vivas en una mina de oro. ¿Te das cuenta de que una cuarta parte de todo el oro del mundo proviene de un territorio apenas más pequeño que Bélgica? Se dieron condiciones geológicas excepcionales que permitieron esa concentración. Para que tanto oro se encuentre en una sola y misma región, fue necesario el concurso de eventos geológicos fascinantes. Hace miles de millones de años, un continente surgió de rocas con metales pesados de las profundidades del planeta. Formó grandes montañas que, tras millones de años de erosión, depositaron parte de su oro en un mar interior poco profundo y cerrado. Durante millones de años, miles de metros de sedimentos ricos en metales preciosos se acumularon y luego fueron cubiertos y compactados por kilómetros de lava. Capas ricas en oro se cocinaron y convirtieron en rocas, permaneciendo enterradas por cientos de millones de años hasta hace 2.000 millones de años. Un meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro chocó contra estas rocas sedimentarias, formando un cráter de 300 kilómetros visible desde el espacio. Al mover las capas subterráneas, devolvió parte del oro a la superficie. Por eso se piensa que, sin ese impacto mayor, los yacimientos de oro de esta región habrían permanecido enterrados a varios kilómetros de profundidad y seguramente aún no habrían sido descubiertos. A fines del siglo XIX, unos buscadores dieron los primeros golpes de pico en la cima de un tesoro apenas visible. Tras 250 años, la extracción sigue en el subsuelo. Porque, siguiendo la inclinación de las vetas, los mineros terminaron trabajando en galerías, cuyas más profundas se encuentran a casi 4 kilómetros bajo la superficie. En Canadá, la cuenca de Sudbury alberga el segundo cráter de impacto más grande de la Tierra. Por esto, la región es una de las mayores proveedoras mundiales de níquel, cobre, platino y paladio. De hecho, con excepción del hierro, el aluminio y algunos otros, la mayoría de los metales están presentes en cantidades infinitesimales en la roca.
Muchos de ellos ni siquiera se encuentran presentes más que en concentraciones del orden de unas cuantas partes por millón, y es ahí donde se vuelve fascinante, porque para que podamos encontrar una cantidad considerable en el mismo lugar, la Tierra tuvo que haber sido lo suficientemente amable como para proporcionar procesos geológicos adecuados. Pero también que por el juego de las asociaciones, al azar y por las afinidades químicas, pueda formarse una gran variedad de minerales que concentran estos metales. Ahora bien, la existencia y la diversidad de los minerales ha sido, digamos, de lo más agitada. De hecho, no siempre ha sido como es ahora. Y contrariamente a lo que uno podría pensar, la gran mayoría de las aproximadamente 5.400 especies minerales que se encuentran hoy en la Tierra son relativamente recientes. Se estima que nuestro planeta tiene unos 4.5 mil millones de años. En el momento de su formación, la Tierra primitiva debía estar compuesta solo por unos 60 minerales diferentes, como máximo. Luego, muy rápidamente, ese número empezó a dispararse. Mientras los elementos pesados se hundían al centro para formar el núcleo metálico del planeta, las lluvias constantes generaron en pocos millones de años muchas nuevas combinaciones de minerales, sumando cerca de 250. Luego, a medida que el planeta se fue enfriando y con la aparición de la tectónica de placas, es decir, el movimiento de la corteza en la superficie, surgieron nuevos procesos. La Tierra concentrará a veces los elementos más raros. Por un lado, fundiendo parcial y repetidamente ciertas rocas de la corteza terrestre y de su manto. La actividad volcánica concentra en el magma elementos atómicos raros, permitiendo así la formación de nuevos minerales exóticos. Se piensa que cerca de 1.000 millones de años de actividad tectónica y volcánica fueron necesarios para que esta reorganización continua de la corteza terrestre y del manto, junto con estos enterramientos y fusiones repetidas, lograra en algunos lugares concentraciones suficientes para formar cerca de 500 nuevos minerales. Desde este punto de vista, es una suerte para nosotros que la Tierra, a diferencia de Mercurio o Marte, haya almacenado suficiente energía durante su formación como para seguir teniendo actividad tectónica en la superficie. Esto permite que nuestro planeta concentre elementos y forme muchas rocas y minerales con el tiempo, sobre las zonas de subducción donde las placas más pesadas se hunden bajo los continentes. Se forman yacimientos porque las placas tectónicas llevan rocas a mayor profundidad, aumentando presión y temperatura en sus minerales. Algunos de sus elementos pueden ser arrastrados por fluidos hidrotermales o transformarse. El magma rico en metales raros regresa lentamente a la superficie. Por eso, muchos ricos yacimientos de minerales metálicos están ligados a volcanes de zonas de subducción. Piense que solo Chile concentraría cerca de una cuarta parte de las reservas mundiales de cobre en total. Estos procesos dinámicos y la reorganización repetida de la corteza y el manto terrestre harán que el número de minerales diferentes que pueden existir en la superficie de la Tierra llegue a unos 1.500. 1.500 de los 5.500 minerales se formaron por la actividad del planeta. Casi todos los demás surgieron indirectamente por ello. Si les muestro en la imagen una cianobacteria, es porque la actividad de los seres vivos contribuyó indirectamente a formar cerca de las 3/4 partes de los minerales restantes que conocemos. Déjenme explicar. Cuando organismos como las cianobacterias comenzaron a hacer fotosíntesis y proliferar, hace 2.000 millones de años casi no había oxígeno en la atmósfera. La fotosíntesis libera oxígeno, que nos gusta respirar. El oxígeno oxida, hace que la mantequilla se ponga rancia y el hierro se oxide. Con la aparición masiva de estos organismos fotosintéticos, la atmósfera y los océanos comenzaron a llenarse de oxígeno. Esto reaccionó oxidando todo a su alcance y cambió para siempre la mineralogía de la superficie terrestre. El mundo se oxidó en los océanos. El oxígeno y el hierro en solución formaron óxidos férricos que se precipitaron y acumularon por millones de años. Los yacimientos de hierro bandeado de esa época proveen casi el 90% del hierro explotado actualmente. La gran oxidación triplicó la cantidad y variedad de minerales. A veces, la evolución es una revolución, aunque no lo parezca. Y no sé ustedes, pero personalmente me parece absolutamente genial que la mayoría de los minerales presentes en la Tierra hoy en día deban indirectamente su existencia al desarrollo de la vida. En resumen, todo depende de la rareza de cada elemento en la corteza terrestre, los minerales que forman y los procesos geológicos relacionados. Al final, las minas tienen concentraciones de metales muy variables.
Así, las minas de hierro o de aluminio explotan rocas que están compuestas en casi un 50% por estos metales solamente. Es normal, pues ambos elementos son muy abundantes en la corteza terrestre. Una explotación con 2% de cobre se considera excepcional. Con 20 kilos de cobre por tonelada de roca sonríes. Con más de 200 gramos de plata estás muy contento. Si el suelo bajo tus pies tiene al menos 0.005% de oro, ya tienes un buen botín. Porque con 5 gramos de oro por tonelada, se considera que los yacimientos son de alta ley. La mina de litio de Allier tiene un promedio de 0.9% de óxido de litio, lo que parece poco, pero es bastante. Al excavar varias hectáreas a más de 100 metros de profundidad, se pueden recuperar cientos de miles de toneladas de oro blanco. En resumen, los yacimientos de metales preciosos o estratégicos están desigualmente repartidos en el mundo. Se requirió la intervención excepcional de varios procesos para concentrar estos elementos a lo largo de la historia del planeta. Que estos procesos hayan ocurrido lentamente durante millones de años o de forma abrupta por impactos de meteoritos o erupciones volcánicas. Siempre han sido las fuerzas de la naturaleza las que han hecho por nosotros la mayor parte del trabajo. Si aún así te quejas de la poca concentración de oro o litio en tu jardín, no culpes solo a los procesos geológicos, sino también al universo. Si lo piensas, los procesos geológicos que mencionamos no crean elementos atómicos. Simplemente cambian sus proporciones, sus arreglos, los mezclan de otra manera y así generan nuevos minerales. Minerales que se transforman, se disuelven, se funden o se rompen. Átomos intercambiados, más sólidos que la roca. En condiciones terrestres, los átomos son imposibles de romper o de formar. Todos existen desde hace al menos 5.000 millones de años. Para rastrear el origen del oro y el litio, debemos ir aún más atrás en el tiempo, porque la historia de estos elementos comienza mucho antes de que se formara el suelo sobre el que estamos. De hecho, aunque parezca extraño, todos los átomos de la Tierra provienen del espacio. Tienen un origen extraterrestre y entre todos esos átomos, los de litio y oro destacan por su origen extraordinario. Desde hace más de medio siglo, sabemos que las estrellas no solo emiten luz, también transforman la materia. En el corazón de estas, los núcleos atómicos chocan y se fusionan, creando nuevos elementos y casi todos los átomos conocidos. En este sentido, estamos literalmente rodeados y formados de polvo de estrellas, y no es una licencia poética. Tienes estrellas en los ojos y están hechos de átomos que ellas crearon. Cada elemento atómico necesita condiciones específicas de presión y temperatura para formarse, por lo que su historia varía. Algunos nacieron en el centro de estrellas con una masa comparable a la de nuestro Sol. Otros se cocinaron lentamente en las periferias hinchadas de gigantes rojas que llegaron al final de su vida. Mientras que otros, finalmente, como el aluminio, se formaron extremadamente rápido durante explosiones fulgurantes llamadas supernovas. Y como resultado del colapso de estrellas gigantes, las huellas de estas explosiones marcan el cielo, donde pueden ser observadas con nuestros telescopios. En estos encajes de materia flotante de una supernova hay átomos nuevos que antes no existían. Piénsalo la próxima vez que uses aluminio. Todo ese metal fue creado por la explosión de estrellas gigantes hace miles de millones de años. El oro y el litio tienen un origen aún más extraordinario. Para crear elementos pesados como oro, uranio o platino, se requieren forjas más extremas que las supernovas. Solo las fusiones de estrellas de neutrones explican la formación de estos metales en el universo. Se estima que al fusionarse dos estrellas de neutrones, se genera al menos 10 veces la masa de la Tierra en oro puro, antes de irse a esparcir, dispersar y diluir en el espacio. Así, una mínima parte concentrada por la actividad geológica llega a nuestras minas. Así, hay mucho menos oro, platino o uranio que hierro, níquel o aluminio en la Tierra. Es porque estos metales pesados requieren, para formarse, la ocurrencia de eventos sumamente raros que, aunque forman parte de los más violentos que se pueden observar en el cosmos, son tan escasos que solo producen el equivalente a una gota de tinta de materia diluida en un océano de espacio. El origen de los átomos de litio que queremos extraer de la Tierra es aún más singular.
La mayoría de los átomos que te rodean y forman parte de ti pasaron al menos una vez por el corazón de las estrellas. El litio, en cambio, es la excepción, mucho más frágil que los otros átomos. Este elemento se transforma rápidamente en otros cuando se sumerge en el horno ardiente que reina en el corazón de las estrellas. Y el presente en la Tierra se forma de tres maneras distintas. Una parte surgió en el frío del espacio, tras choques de átomos con rayos cósmicos de alta energía. Parte del litio provino de capas exteriores de estrellas gigantes rojas al final de su vida, mientras que la última simplemente se formó. Minutos después del Big Bang, cuando el universo se enfrió y comenzó la nucleosíntesis primordial, o sea, la formación de los primeros átomos. No les voy a hacer un episodio sobre los procesos de formación de los átomos, ni les voy a explicar cómo y por qué sucedió todo eso. Sería demasiado largo. Les dejo enlaces debajo del video y pronto haré un episodio completo sobre el Big Bang. Lo importante aquí es recordar que una parte importante de los átomos de litio que extraemos de la Tierra son casi tan antiguos como el universo. El litio de nuestras baterías recargables proviene de lugares y épocas muy lejanos. Extraído de la tierra por mineros y refinado por técnicos e ingenieros, proviene de minerales concentrados por la actividad geológica de un planeta formado a partir de elementos creados en estrellas gigantes, colisiones y el Big Bang. Y entre esos valiosos residuos provenientes de pasados que hoy ya no existen, se encuentra un metal, el litio. Está en el centro de una nueva revolución tecnológica liderada por los hombres, la revolución de las baterías eléctricas. Esto traerá desafíos, como la limitada disponibilidad de materiales, ya que el litio es el 33º elemento más abundante en la Tierra. En promedio, solo hay 20 gramos por tonelada de roca en la corteza terrestre. E incluso si la naturaleza ha permitido, en algunos lugares, concentrarlo en gran medida, como en Sudamérica, procesos geológicos como subducción, vulcanismo y erosión formaron una región en millones de años, donde L se ubica entre Chile, Argentina y Bolivia, con casi 2/3 de las reservas de este valioso elemento. Lo más difícil aún falta en todo el mundo. Las condiciones de explotación en las minas se vuelven más complejas, porque los contenidos promedio de metales en los minerales explotados disminuyen constantemente, lo cual es completamente lógico. Siempre se empieza por explotar primero los yacimientos más ricos y cercanos a la superficie que se conocen, y cuando estos se agotan, se pasa a los de segunda mano. En Chile, en los últimos 30 años, el contenido de cobre en nuevas minas se redujo a la mitad, lo que podría ser un gran problema futuro. Esto implica gastar más energía para explotar yacimientos menos concentrados y más profundos. La demanda de metales sigue creciendo. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de litio se multiplicará por 40 para 2050. Estas proporciones extremas aplican a casi todos los metales en la transición energética. Tanto así que se estima que en los próximos 25 años extraeremos tantos metales de la Tierra como lo ha hecho la humanidad desde la antigüedad. Los montículos de roca extraídos de la mina del Allier solo cubrirán una mínima parte de lo que importamos cada año. En mi opinión, tendrán el mérito de hacernos ver mejor el problema. Además, todos los objetos tecnológicos necesitan muchos agujeros para fabricarse. Lo que me lleva a pensar personalmente que producir litio en Francia es salir un poco de la hipocresía, de la política del avestruz. Consiste en importar contaminación y hacer que otros produzcan lo que no queremos en casa. Después, y siempre, desde mi punto de vista necesariamente subjetivo, pienso que, incluso si la apertura de esta mina es la ocasión de traer al debate lo que implica una explotación de este tipo. Desde el enfoque energético, humano y ambiental, la esencia del problema solo cambiará marginalmente. Nuestros recursos en materias primas son limitados y, a diferencia de algunos países, no tenemos grandes reservas geológicas. Aunque usemos excavadoras, es difícil ser soberanos en todas las materias primas estratégicas. De hecho, en la época del pico petrolero y cuando salir rápidamente de la dependencia de los combustibles fósiles es más que necesario, me pregunto si, quizá la verdadera pregunta no sea si hay suficiente de un elemento en nuestro subsuelo, sino preguntarnos si el uso que le damos a ese material tan valioso es pertinente, ¿para qué va a servir? Aunque la naturaleza hizo gran parte del trabajo al concentrar metales, creo que ahí queda el mayor esfuerzo. Para los humanos, no es solo extraer materias primas, sino preguntar, ¿para qué sirven?
A nivel personal, me pregunto si es ético fabricar autos eléctricos de varias toneladas que alcanzan 180 kilómetros por hora, cuando uno sabe perfectamente que un auto así necesita de 4 a 6 veces más metales que un modelo convencional y contiene cerca de 80 elementos atómicos diferentes. ¿Un camioneta aprovecha bien el polvo de estrellas? ¿Realmente necesitamos todo eso? En fin, ven que este proyecto de mina en Allier plantea enormes preguntas, y tratar de abordarlas aquí seguramente tomaría tanto tiempo como recorrerlo a pie. La mina a cielo abierto de Grasberg es una de las mayores minas de oro del mundo. La Comisión Nacional del Debate Público organiza un gran debate sobre el proyecto de mina de litio en Allier hasta el 7 de julio. Puedes participar en este gran debate dejando una opinión o haciendo una pregunta directamente al responsable del proyecto en la plataforma participativa del debate público. El responsable tiene 15 días para responder. Aquí el enlace y más info bajo el video. Y también, en el canal de Ciencia Demostrador, puedes profundizar en los impactos que pueden tener las minas a gran escala, así como entender mejor por qué. Extraer un elemento es complicado, aunque haya varios kilos por tonelada de roca. En el canal de Monsieur Bidouille verás los retos tecnológicos e industriales para llevar un elemento de la mina a nuestras baterías.